mis hermanos, un gusto y un placer nuevamente compartir la palabra del Señor con ustedes en esta hora. Vamos a ver un tema titulado Sin perdón no hay salvación. Ese tema lo titulamos así porque vamos a ver qué tan inmenso, tan importante es el perdón. Y en esta hora queremos poner todas las cosas en las manos del Señor, porque el perdón viene de Él, porque la salvación viene de Él, porque la palabra es de Él, y queremos en esta hora poner todo en las manos de Dios. Ayúdame inclinando tu rostro donde quiera que tú te encuentres y hacer una oración para que esto sea dirigido por medio de su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, que tu bendito nombre, Señor, resplandezca en nuestro corazón. Que la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, Padre, nos dio salvación, nos reconcilió y nos perdonó, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Y ahora podemos, Señor, gozar, Señor, de esa libertad, Padre, para expresar nuestro amor y nuestra gratitud delante de tu presencia. Señor, toma control de todas las cosas. Pon corazones dispuestos, Señor, mentes abiertas, porque comenzamos, Señor, este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, toda la palabra dice, sin perdón no hay salvación. Esta palabra de perdón abarca tantas cosas de las cuales a veces hemos ignorado o no hemos querido nosotros poner atención, porque cuando hubo pecado, hubo una separación, y esa separación nos llevó a una muerte espiritual. La palabra de Dios, separados de mí nada pueden hacer. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que ser derramada la sangre. Dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y era necesario que se hiciera una remisión de pecados. Era necesario que fuéramos perdonados por nuestros actos, por nuestras obras. Y cuando somos perdonados, alcanzamos salvación. Porque en otro tiempo, dice la palabra, no éramos pueblo, estábamos extraviados, mas hoy somos pueblo, somos un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Y la palabra dice, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Yo quisiera ver el texto base de Lucas 6:37. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Termina diciendo, perdonad y seréis perdonados. Esta es la regla de oro. Si nosotros juzgamos, alguien nos va a juzgar a nosotros. Si nosotros no perdonamos, tampoco recibiremos perdón. Así que la regla de oro es que no juzguemos para que no nos juzguen y perdonemos para que seamos perdonados. Esa es la situación. El significado de salvación es rescatado o liberado. Eso es una salvación. Fuimos rescatados y fuimos liberados del pecado y encontramos reconciliación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así Dios nos perdonó, porque Dios nos perdonó, pero el hombre no perdona. Y eso es algo que inquieta al ser humano. ¿Por qué Dios perdona esa falta, ese pecado lo pasa por alto, pero el hombre no? El hombre no perdona. El hombre siempre busca la manera de desquitarse de la ofensa, de desquitarse del oprobio que le causaron, y no perdona a su semejante. Y aquí la palabra del texto base dice, y si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona.
Perdonad y seremos perdonados. Perdonar. Perdonar implica que bajes tu orgullo, que tengas un perdón de verdad. Implica que la ofensa no sea tan grande, porque muchos creen que la ofensa que le hicieron no se puede perdonar. Pero lo que le hicieron al Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaban los vituperios y le decían al Señor: si eres tú el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate. Hubo muchos vituperios y el Señor encomendó la causa a su Padre y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y el perdón se desata. Entonces, ¿por qué el hombre no perdona? ¿Por qué el hombre no perdona? Es muy grande la falta, es muy grande la ofensa que le hicieron. De esto va a determinar si es salvo o es condenado. De esto va a determinar. Si no perdona, quiere decir que sigue atado a lo que le hicieron, a la ofensa tan grande, y no suelta el perdón. No hay un perdón de corazón. Es necesario aprender a pasar por alto las ofensas para que no provoque en nuestro corazón un corazón que se cierre, un corazón que sea hermético, así que como sea acorazado el corazón, porque ya fue lastimado, porque muchas veces causaron daño a ese corazón y esta persona se vuelve fría, se vuelve roca su corazón, porque dicen: así solamente no me dañan. Y cuando un corazón se vuelve frío, entonces no hay amor. No hay amor. Porque el corazón está frío. El corazón tiene una coraza. La palabra de Dios, cuando Él hablaba al pueblo y el pueblo ponía, dice que su corazón como diamante, como piedra, para no oír el consejo de Dios. Y así hay gente que pone su corazón frío, del cual no quiere perdonar la ofensa, no la quiere pasar por alto, y sigue, y pasan los años y sigue con este problema de que no suelta un perdón para ser liberado, para ser salvo. Hay muchas circunstancias en las cuales es necesario nosotros que reconozcamos las cosas que Dios nos está diciendo para soltar un perdón. Es muy importante que analicemos lo que significa perdonar, pasar por alto la ofensa, no guardar resentimiento. Es verdad que a veces hay muchas cosas de las cuales decimos nosotros: no, es que yo no lo puedo perdonar porque me hizo tal cosa. Es que yo no lo puedo perdonar porque me faltó a mi confianza, porque me traicionó, y no lo puedo perdonar. El mismo Señor Jesús nos da ejemplo cuando Judas va a entregar al Señor Jesús y le dijo a los que lo seguían: aquel que yo besare, a ese aprenderle. Ese es Jesús. Y Jesús nunca le dijo traicionero, mentiroso. Él le dijo: amigo, amigo. Eso es no guardar rencor. Amigo, ¿a qué vienes? El Señor Jesús sabía que lo iba a entregar. Por eso le dijo a sus discípulos: prepárense, levántense, porque aquí está ya el que me ha de entregar. Cosas que realmente el Señor Jesús podría haberle dicho otra cosa, pero le dijo amigo. Y Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo. Y es como un hermano cercano. Pero cuando nosotros tenemos falta de perdón, nuestro corazón se va haciendo duro, se va
transformando en aquello que Dios no quiere. Porque entonces se cumple la palabra, dice que el hombre de su mal corazón saca malas cosas. De un mal tesoro de su corazón saca cosas malas. ¿Qué quiere decir? Malas palabras, malos hábitos. ¿Por qué? Porque ya no hay perdón en esa persona. No quiere pasar por alto la ofensa. Por eso es necesario analizar la escritura de la cual nosotros estamos comprendiendo. Ahí mismo dice el libro de Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y no es que se le perdone poco, sino que a veces no tenemos la gratitud de amar a aquel que perdonó nuestros pecados, como esta mujer que dice que derramó un perfume en el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Tus muchos pecados te son perdonados. Todos pecamos. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había perdón. Mas ahora por medio del sacrificio del Señor Jesús alcanzamos perdón, misericordia, alcanzamos reconciliación. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios por medio de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si me ayudas a ver Mateo 18. Dice la palabra Mateo 18 del 23 al 25. Aquí tenemos un ejemplo también muy claro de las cosas del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, hablando el Señor Jesús. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era una deuda muy grande, como la que tú y yo no podíamos pagar. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor, véndele, y a su mujer y a sus hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo dice que se postró, le suplicó, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor perdona, por muy grande que sea tu pecado. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, dice la palabra, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Le está diciendo el Señor, si yo te perdono, tú también tienes que perdonar. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonas de corazón a tu hermano. Si el Señor nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Un ejemplo tan claro de lo que este Señor hizo. Dice que él le rogó al Señor, él le rogó al amo y el amo le perdonó la deuda.
pero nos hacen algo a nosotros y nosotros no queremos perdonar al que nos ofendió. No queremos soltar un perdón, cuando ese perdón nos estorba a nuestra vida para alcanzar el reino de los cielos. Por eso el título de este tema se llama Sin perdón no hay salvación. Porque a este hombre ya le habían perdonado una deuda tan grande que él no pudo perdonar una deuda tan pequeña y tuvo consecuencias, porque dice que lo echó, dice, el Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿A dónde lo echaría? Termina esto diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. A veces sabemos que hay gente que es muy calmada, muy pasiva, pero hay otra muy explosiva. Y ahí tenemos que tener la paciencia, ahí tenemos que tener la sabiduría, de la cual Dios nos dice: si alguno está falto de sabiduría, demándale al Padre y Él la dará sin reproche. Así lo dice el libro de Santiago. ¿Para qué? Para que no seamos condenados, para no hacer enojar al Señor, para no hacer enojar a Dios, perdonando nuestras ofensas cada uno a su hermano, para que no haya un estorbo, para que no haya una división, sino que haya una reconciliación. No con esto quiero decir que te pongas ya como amigo de la gente y todo, simplemente tienes que desatar el perdón. No es necesario que lleguen a tal cosa, si se puede bien, y si no, de todos modos hay un perdón, hay un perdón. ¿Qué quiere decir? Que ya te liberaste de esa cosa que tenías en tu corazón, de lo que no te dejaba tranquilo. La palabra de Dios dice, el libro de las cartas del apóstol Pedro, que no haya estorbo en nuestras oraciones, que no haya estorbo en nuestras oraciones. Y cuando hay falta de perdón, hay pecado, nuestras oraciones no llegan como Dios quiere, con olor grato delante de su presencia, porque no hemos aprendido a perdonar. Y nos está causando que nuestra oración no llegue. Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro dijo: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Comprendamos la importancia del perdón. Aquí el Señor Jesús le está diciendo que 70 veces 7 nos da 490 veces debe de perdonar. Pero eso nomás es un solo ejemplo, porque siempre se debe de perdonar la ofensa. No hay un número del cual digas tú: hasta 7 veces te voy a perdonar, 8 ya no te perdono. No, el Señor nos da ejemplo que siempre debemos de perdonar las ofensas a los hermanos, al prójimo, al enemigo inclusive. Pedro creía que hasta 7, porque le dice hasta 7, y el Señor Jesús dice: no te digo hasta 7, 70 veces 7. Pongámonos a pensar. A veces nos ofendieron 1, 2 y 3 veces y piden perdón y decimos: sí, te perdono, pero ya para después no te voy a perdonar. Ya basta, ya tantas veces se repite la misma historia. Y dijo el Señor Jesús: hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. 490 faltas. Pero esto solamente es un número, porque siempre tendremos que tener en nuestro corazón la disposición de perdonar.
¿Te lastimaron? Sí, te lastimaron. ¿La ofensa es muy grande? Sí, la ofensa es muy grande. Pero ¿sabes qué? Lastimaron más a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo lastimaron más. Y sin en cambio, Él otorgó perdón. Acuérdate cómo estaba crucificado, lacerado, herido de su costilla, vituperado. Si eso no es más grande que tu ofensa, te lo dejo de tarea. Pero eso es más grande que cualquier otra cosa que el ser humano pueda pasar en esta tierra. Y tenemos que pasar por alto la ofensa. Tenemos que pasar por alto el problema que se haya tenido para llegar a enojarse o a molestarse por una o por otra circunstancia. Ejemplo nos ha dado el Señor Jesús. Ejemplo nos ha dado el Padre, de aun cuando estábamos destituidos de su gloria, Él trajo reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio, y podamos nosotros entender y comprender que es necesario que nosotros hagamos lo que el Señor nos dice. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y hay varias recomendaciones así. Dice el 15, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. ¿Qué quiere decir? Con la misma moneda de cambio, el Señor hará con nosotros. No te perdono, no esto, no lo otro. Dice, entonces el Señor tampoco te va a perdonar tus ofensas. Tampoco. Y esto es algo tremendo porque algún día llegaremos a la presencia de Dios y Él nos tomará cuentas. Algún día creemos nosotros que tenemos el reino de los cielos ganado, pero cuando no se perdona, entonces Él tampoco nos perdonará. Así que tenemos que hacer conciencia de las cosas de las cuales el Señor nos advierte que es mejor ponernos a cuentas. Es mejor ponernos a cuentas para no acarrear consecuencias a nuestra vida. Para no acarrear consecuencias a nuestra vida, porque muchos creen que están del otro lado porque cumplen con el requisito que dijo Pablo: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque nos congregamos, sí. Cantamos, sí. Alabamos, sí. Oímos la palabra, sí. Pero creo que nomás la oímos, dice el Señor, sean oidores y hacedores de la misma. Si tenemos un tema de perdón, nosotros analizamos nuestra vida para poner nuestra vida alineada a lo que Dios quiere que nosotros estemos caminando. Mucha gente ha pasado por alto lo del perdón y se ha mantenido atado el perdón a su vida, del cual no puede desprenderse. Encontramos pleitos de mamás con hijas que ya llevan mucho tiempo sin hablarse. Es que mi mamá me hizo esto, es que mi mamá, y no podemos perdonar a la mamá. Cuando la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra se te alarguen. O viceversa. A veces el hijo tiene algo contra su madre y no puede estar. A veces se fue de casa, se salió de su hogar porque le llamaron la atención, porque le ofendieron quizás en su conducta,
y él no quiso escuchar y se fue. Y así pasan años y no va a ver a su mamá, y la mamá no sabe ni por dónde está su hijo, y son falta de perdón cuando trae consecuencias a la vida del ser humano, que Dios no quiere que pase eso, y más con la familia que debe ser unida, el núcleo familiar. Pero así pasa desafortunadamente. La mamá, la hija, el hermano, a veces los hermanos no se hablan. Los hermanos se ven como cualquier gente que pasan y dice la palabra de Dios que si te enojas con tu hermano eres peor que un homicida, peor. Mucha gente dice, ay, ¿a poco porque me enojen? Es peor que un homicida. Y todo lo que pasa es por falta de perdón, por falta de hablarse y sentarse y decir, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a analizar las cosas y tú ves si tengo razón o no. Pero no, al contrario, se aíslan, se van, se apartan y el perdón queda volando porque a nadie le interesa la reconciliación. Dios nos reconcilió por medio del Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos reconciliados. Ahora nosotros alcanzamos salvación porque desatamos el perdón. Pero la gente que no desata el perdón, ¿dónde queda? ¿Dónde va a estar? Es importante que analicemos nosotros si realmente hemos desatado el perdón. Hay un perdón que le dices, sí te perdono, pero no se me olvida lo que hiciste. Ese no es un perdón, porque dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar de corazón. De corazón. Tenemos que perdonar de corazón. ¿Qué quiere decir de corazón? Como dijo el Señor, yo he hecho tus pecados a la mar y no me voy a acordar de ellos. Así es el perdón, no me voy a acordar de la ofensa y la voy a pasar por alto y yo desato ese perdón, porque cuando desato el perdón entonces alcanzo salvación, porque Dios también me perdona. Y cuando yo me encuentre en su presencia, voy a ser acepto delante de su presencia. Me va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no desatas perdón, te va a decir, mal siervo, malo y negligente, malo. Porque oíste la palabra y no te activaste. Oíste la palabra y no la pusiste en acción. Es duro oír las palabras del Señor que diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te conozco, apartados de mí. Mucha gente llega al servicio de la mañana o de mediodía, pero trae cargando todavía la ofensa, la falta, y no ha desatado un perdón. Y es necesario que antes que llegues al altar de Dios, te pongas a cuentas. Dice el libro de Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces va a ser aceptada mi ofrenda del Señor. Porque yo pongo mi ofrenda, pero porque ya me reconcilié con mi hermano. Ya me reconcilié. Pero yo no le hice nada, él está enojado. Por eso dice el Señor, si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tengas algo contra tu hermano, sino que él tenga algo contra ti. Ve y ponte a cuentas. Deja la ofrenda, deja tu alabanza, deja tus manos para el Señor y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces sí, mira, levanta tus manos y dale la ofrenda a Dios, porque ya es grata delante de Dios. Son tantas cosas de lo que encierra un perdón.
Son tantas cosas de las cuales nosotros venimos y dejamos nuestra ofrenda y no sabemos si es aceptada delante de Dios, porque todavía tenemos algo contra nuestros hermanos, contra el prójimo, contra el vecino, contra el hermano, el primo, el tío. Y hemos dejado pasar las cosas. No sabemos qué día el Señor nos llamará a cuentas. Hoy en día mucha gente está muriendo de infartos. No esperes más tiempo. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que nos tenemos que preparar para que seamos recibidos en el Señor en los cielos. Sí sabemos que tenemos que prepararnos, tenemos que llevar una vida como a Dios le agrada, con sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. El perdón trae salvación. Si no se perdona, créeme que el Señor va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, pero en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios. El Señor les va a decir: no los conozco. ¿Por qué? Porque estuvo bien que hayas predicado en el nombre del Señor, estuvo bien que hayas echado fuera demonios, pero lo que te faltó fue la reconciliación, lo que te faltó fue el perdón. Y eso es de lo que se trata este tema, que nosotros soltemos un perdón, ya sea para la gente que ofendimos, para la gente que nos ofendió, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, nosotros. No dejar que pase más tiempo. Si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo, apresúrate a reconciliarte, hermano. Si en estos momentos este tema te está acordando de que necesitas ponerte a cuentas con alguien, pedir perdón. Mucha gente muy orgullosa y todo no sabe pedir perdón porque el orgullo le impide, pero el orgullo no nos salva. Lo que nos salva, lo que dijo el Señor Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros les soltemos el perdón. Si ellos no lo quieren aceptar, desde arriba el Señor está viendo que nosotros nos pusimos a cuentas, y si la persona no quiso, ya es su problema, pero nosotros nos liberamos de esas cosas. Así que estamos a tiempo para que nosotros tengamos perdón de parte de Dios y salvación. Y salvación, mis hermanos. Así que en esta hora yo te invito a que hagamos un autoanálisis, una reflexión, empezar a meditar las cosas y no dejar que pase más tiempo. La palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a veces por el enojo y la ira se hablan palabras que uno ni quisiera expresarlas, pero por el enojo las expresa, y entonces hay que ir con la persona ofendida y pedirle perdón. Por X motivo, pero nosotros tenemos que soltar el perdón, porque así el Señor nos perdona y encontramos salvación. Así que en estos momentos yo te pido que reflexionemos en esta palabra, que la pongamos en práctica, que tengamos siempre en nuestros labios, en nuestra boca, el perdón. No la venganza, no el desquite. Simplemente el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Señor, yo encomiendo mi causa delante de tu presencia y yo suelto el perdón. Yo te invito a que analicemos esto y que no dejemos pasar más tiempo. Si tienes alguna cosa contra alguien, ponte a cuentas, hermano, y Dios va a ver tu obra y Dios te va a anotar en el libro de la vida. Yo quisiera orar para cerrar este tema y declarar que hay salvación. Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque mi Dios, tú nos aconsejas, Señor, que nosotros
Perdonemos las ofensas a los hombres y tú perdonarás nuestras ofensas, Señor, y entonces encontraremos salvación, porque somos perdonados, somos rescatados, Señor, y en tu presencia, Señor, siempre queremos estar. El salmista dijo, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, yo desato el perdón para mis hermanos, para el que me haya ofendido, Señor, en esta hora. A veces no recordamos, pero tú nos recuerdas, mi Dios. Es necesario, Señor, que el perdón fluya con un corazón, Señor, dispuesto, con un corazón, Señor, que olvide, Señor, el resentimiento, que olvide la ofensa y que la pase por alto, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que se pongan a cuentas con los demás, Padre, para que cuando nosotros seamos llamados a tu presencia, nos digas, buen siervo fiel, hiciste lo que yo te había mandado. Y tú nos mandas, Señor, a reconciliarnos por medio del perdón, porque tú nos has dado a tu Hijo amado Jesucristo, que nos perdonó y nos salvó de nuestros pecados y encontramos, Señor, la vida eterna. Gracias en esta hora, Padre. Guarda la vida del oyente, mi Dios, protégele y que en todo momento, Señor, tengamos esa palabra en nuestra boca de perdonar, Señor, a todo momento, Señor, toda ofensa pasarla por alto. Gracias, mi Dios. Danos fuerzas y sabiduría para hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.